Dios les bendiga, somos iglesia, somos Amisadai. Es un privilegio poder de nuevo llegar hasta sus vidas por este medio, en lo que hemos venido haciendo ya por varias oportunidades, lo que es el estudio a la carta de los Gálatas, esperando que haya sido una bendición para su vida el estudio sistemático que estamos llevando a cabo. Y agradecer a cada hermano, a cada amigo que se toma el tiempo de podernos escuchar, seguir y analizar a la luz de la escritura lo que exponemos. Y ya, como lo repito, han sido varios estudios que hemos presentado y hasta este momento hemos hablado más que todo de los aspectos teológicos de la defensa del apóstol Pablo en cuanto o en contra de la circuncisión, y dejando en claro que el sacrificio de Cristo es el único medio de redención de pecados y de reconciliarnos con Dios. Así que quiero entrar en una faceta diferente del estudio de lo que es el cuidado pastoral del apóstol Pablo hacia los conversos, hacia la iglesia hacia las iglesias de Galacia. Y para ello, en este caso, voy a tomar la lectura del capítulo 4, del versículo 8 al versículo 20. Leo la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Antes de conocer a Dios, ustedes los gentiles eran esclavos de los llamados dioses que ni siquiera existen. Así que ahora que conocen a Dios, o mejor dicho, ahora que Dios los conoce a ustedes, ¿por qué quieren retroceder y convertirse otra vez en esclavos de los débiles e inútiles principios espirituales de este mundo? ¿Pretenden ganarse el favor de Dios al cumplir con ciertos días o meses, estaciones o años? Temo por ustedes. Quizá todo el arduo trabajo que hice entre ustedes fue en vano. Amados hermanos, les ruego que vivan como yo, libres de esas cosas, pues yo llegué a ser como ustedes los gentiles, libre de esas leyes. Ustedes no me trataron mal cuando les prediqué por primera vez. Sin duda recordarán que yo estaba enfermo la primera vez que les llevé la buena noticia. Aunque mi condición los tentaba a no aceptarme, ustedes no me despreciaron ni me rechazaron. Todo lo contrario, me recibieron y me cuidaron como si yo fuera un ángel de Dios o incluso el mismo Jesús. ¿Dónde ha ido a parar el espíritu de alegría y de gratitud que antes tenían? Estoy seguro de que ustedes se hubieran arrancado los propios ojos para dármelos de haber sido posible. ¿Acaso ahora me volví su enemigo porque les digo la verdad? Esos falsos maestros están muy ansiosos de ganarse el favor de ustedes, pero sus intenciones no son nada buenas. Lo que quieren es aislarlos de mí para que ustedes solo le presten atención a ellos. Si alguien quiere hacer cosas buenas por ustedes, no hay ningún problema, pero que lo haga en todo tiempo, no solo cuando yo estoy con ustedes. Oh, mis hijos queridos, siento como si volviera a sufrir dolores de parto por ustedes, y seguirán hasta que Cristo se forme por completo en sus vidas. Desearía estar con ustedes en este momento para poderles hablarles en otro tono, pero estando tan lejos, no sé qué más puedo hacer para ayudarles. Padre, te doy gracias en esta noche, Señor, por tu palabra. Te pido, Dios, que hables a nuestra vida a través de la exposición de la palabra que hemos leído, Dios, alumbrándonos los principios y verdades fundamentales expresadas en tu palabra, Padre. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Las exposiciones doctrinales de la carta, como la hemos venido analizando, son bastante claras en cuanto a la expresión de la gracia salvadora. El apóstol Pablo deja una evidencia bastante fuerte que lo de la circuncisión
que habían llegado a supervisar estas iglesias y que trataron de introducir algunas ideas que venían, algunas prácticas que venían desde siglos atrás en cuanto a la ley, y usarlo como medio de reforzamiento, por decirlo de alguna manera, en cuanto a la redención de pecados, no tenía ninguna validez. El apóstol Pablo desacredita completamente esas presentaciones. Lo único que tenía validez para el apóstol Pablo acá era que todas esas promesas en el Antiguo Testamento se cumplían en la persona de Jesús. Entonces la cruz era la mayor expiación, la mayor experiencia en cuanto a expiación y a redención de pecados, como el apóstol Pablo lo presenta. Y eso lo deja más que evidenciado, y donde digo que el apóstol Pablo lo deja más que evidenciado, yo creo que en los estudios que hemos dado hasta este momento, deberíamos de tener ya la conciencia cauterizada por ese principio, de que el único medio de poder expiarnos y de reconciliarnos con Dios es la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario. Luego de eso, y dejando eso bien zanjado o bien establecido, el apóstol Pablo se vuelve a las iglesias a las personas de la iglesia de Galacia, y se vuelve más con un aspecto más pastoral, y lo primero que hace es confrontarlo con su antigua teología o con su antigua forma de ver las cosas o las deidades, y les presenta que ellos en otro tiempo servían por naturaleza a otros dioses que no eran Dios. O sea, podemos tomar en cuenta que las iglesias de Galacia, las personas de Galacia, eran personas politeístas, personas que tenían muchos dioses, pero al tener muchos dioses no tenían algo reflejado de qué era el único Dios verdadero. Y las tres religiones más grandes que se enfocan en ese principio es el cristianismo, el judaísmo y el islam. Son las tres religiones, por decirlo, que tenemos el enfoque de que creemos en un solo Dios. Y para eso debemos de fundamentar por qué creemos en Dios y por qué creemos que el único Dios verdadero es el cual nosotros creemos. Una de las cosas que yo siempre digo es, hablando de la singularidad de Dios, es que como cristianos muchas veces nos quedamos al debe al no entender los principios fundamentales de lo que es la eternidad, la omnipresencia, la omnisciencia de Dios, lo que se conoce como los atributos de Dios. Y al no conocer los atributos de Dios, entonces pasamos a vivir una vida cristiana un tanto, por decirlo de cierta manera, liviana, porque carecemos de comprensión de las verdades fundamentales. Por lo tanto, una de las cosas que yo siempre digo es que debemos de predicar desde nuestro púlpito esos principios eternos para que como cristianos entendamos por qué nuestro Dios es el Dios verdadero, a diferencia de las culturas que tienen una cultura politeísta. Eso se ve reflejado en parte de lo que somos nosotros como sociedad en Latinoamérica, ya que nosotros, antes de que el cristianismo impactara nuestra vida, ya sea por los reformadores, la poca luz reformada que llegó, o por el catolicismo, nosotros en sí, como cultura de diferentes etnias, éramos politeístas. Podríamos estar seguros que las expresiones de nuestras deidades no sean las mismas con las de las personas de Galacia antes de que Pablo les predicase el Evangelio. Porque eso va de acorde a las etnias o de acuerdo a la geografía donde las personas se ubican y a la herencia cultural que han recibido por generaciones. De la misma forma
que los dioses aztecas no eran lo mismo que los dioses mayas, ni que los incas tenían sus propias deidades, al igual que las tierras acá en Chile, cada tribu podía tener su diferente deidad. Sin embargo, hay algo en lo que posiblemente seamos identificados igual, y es que los argumentos salvíficos que estas deidades poseían eran débiles, como lo dice el apóstol Pablo, en cuanto a materia de salvación, en cuanto a materia de soteriología. Aún los dioses nórdicos, con sus mitos y grandezas que podamos presentar, cuando lo lleváramos a la luz de la expiación, serían débiles, porque no alcanzaría a cubrir los requisitos que Jesucristo, como único Dios verdadero, cumple a la hora de redimir al ser humano. Y contrario a las debilidades de los dioses de los Gálatas y de los dioses de cualquier tribu o nación que no sea el único Dios verdadero, Pablo presenta que el evangelio que él está predicando, lo que menos tiene es debilidad. Y lo presenta tan fuerte en el capítulo 1 y versículo 16 del libro de Romanos, cuando él dice: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. Y luego dice: ¿y para qué era ese poder de Dios? Para salvación para todo aquel que creyera. Pablo a los romanos le dice a los judíos y después a los griegos, utilizando un término de griego como gentil. Y lo que Pablo está tratando de decir, o está preocupado por los Gálatas, es que ellos no hayan comprendido el verdadero poder, la verdadera dinamita. Ese es el término que se utiliza en Romanos, cuando Pablo dice: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder. Está utilizando la misma raíz de la palabra dinamita, dinamus, ese poder explosivo que causa el evangelio. Y lo que Pablo está diciéndole a los Gálatas es que es preocupante para él que ellos no hayan logrado comprender todavía el poder del mensaje que Pablo está llevando. Y cuando Pablo se preocupa de ellos, le recalca, le dice: me temo por vosotros, recalcando lo que el trabajo que Pablo ha llevado, dice, posiblemente haya sido en vano. Este es un lenguaje un poco exagerado del apóstol Pablo cuando dice que haya sido en vano. Recordemos que todo lo que nosotros hacemos para el Señor nunca es en vano y tiene su propósito. Muchas veces nosotros predicamos por harto rato y no vemos germinar la semilla, pero en su momento la semilla germinará, la evangelización dará su fruto. Pero Pablo está apelando en ese momento a la comunidad, al corazón de los Gálatas, a que ellos entren en razón de que en su momento Pablo llegó con un mensaje tan poderoso que cuando lo comparaban con los rudimentos que había de los dioses, que él ya determinó que no son dioses, quedaba al debe eso. Entonces, ¿por qué? ¿Cuál era el motivo de los Gálatas de volver a un principio esclavizante de unas deidades fracasadas que no tenían comparación con el poder del verdadero evangelio, el cual el apóstol Pablo les había predicado con tanto entusiasmo y que ellos habían recibido con tanto entusiasmo también? Así que el reclamo del apóstol Pablo era un reclamo de un celo pastoral hacia los cristianos de Galacia, pero debemos de entender ese celo no como un celo mezquino. Pablo no está pensando mezquinamente en el hecho de que han abandonado su pensamiento, como que si el pensamiento del apóstol Pablo en este caso fuese un pensamiento como cualquier otra escuela, como decir la escuela platónica o una escuela secular. Recordemos que para el apóstol Pablo el mensaje que está predicando
es el mensaje transformador del Evangelio, como ya citamos Romanos 1:16, el mensaje poderoso de salvación. Así que abandonar esto era algo de no menor importancia, porque el precio del Evangelio fue el sacrificio vicario de Cristo. La muerte y resurrección de Cristo es la única que patentiza toda la predicación como la única fuente de salvación. Más adelante, el apóstol Pablo en 1 Corintios dice que si Cristo no resucitó de los muertos, entonces nuestra fe es vana, no tendría sentido. Entonces, cuando el apóstol Pablo defiende con todos los argumentos posibles la eficacia de la muerte de Cristo en la cruz como medio de salvación, es porque si nosotros perdemos esa eficacia, lo hemos perdido todo. Uno de los pasajes más importantes que sostiene esto es cuando Jesús está muriendo en la cruz y dice consumado es. Lo que está diciendo es que no había nada más perfecto que lo que él estaba haciendo en la cruz. Pablo entiende eso y al entender eso era la base de su predicación. Y cuando él llegó a predicar a Galacia, era lo único que podía presentarle. Recordemos que cuando Pablo va a predicar a la iglesia de Corinto, él dice en el primer capítulo, dice, y no me propuse otra cosa que predicar sino a Cristo resucitado. Porque si algo, vuelvo y recalco, tiene el poder transformador para cambiar, en este caso, una cultura, un país, una sociedad, es la muerte y resurrección de Cristo. Y Pablo entendía eso. Por eso es que él hace ese énfasis. Si nosotros renunciamos a eso, le dice a las iglesias de Galacia, es retroceder completamente hacia donde nosotros estábamos antes. Y luego de que él presenta eso, Pablo da paso a recordarle cuál era su situación cuando él llegó a predicar el Evangelio a Galacia. Y la situación de Pablo, nosotros vemos que Pablo dice que fue por causa de una enfermedad que él llegó ahí. No nos da mayores detalles en cuanto a esa enfermedad. Algunos han querido presentar que Pablo padecía de malaria, otros dicen que era epilepsia y otros dicen que era enfermedad de la vista. Lo que sí queda claro es que Pablo estaba enfermo, no tenemos ninguna base sustentable para poder decir una de estas tres que yo cité en realidad era la enfermedad de Pablo, y que en realidad a mi criterio, a mi juicio, no tiene tanta importancia de podernos enfrascar en esa discusión, al menos no aquí, en este estudio. Así que lo que sí podemos ver es que cuando Pablo llegó a las iglesias de Galacia, llegó en una condición física desventajosa. Es importante que entendamos esto, porque pareciera ser incongruente que el poder, la predicación que Pablo lleva es el poder transformador del Evangelio, pero llega en una condición física mermado, y eso debemos de entender una cosa, que el poder de Dios no depende de nosotros, depende de la veracidad del mensaje que Dios ha depositado en nosotros. Entonces no es algo que nosotros poseamos como nuestro, es algo que Dios nos ha entregado para poder compartir con otras personas. El poder transformador del Evangelio depende de Dios mismo y no de nosotros como seres humanos. Por lo tanto, nosotros debemos de ver que el Evangelio está más allá de nuestras limitaciones físicas y de salud. ¿Por qué digo esto? En algunos círculos evangélicos en las últimas décadas se ha popularizado una corriente de pensamiento donde los cristianos prácticamente no podemos darnos el lujo de enfermarnos. Una corriente con poco y nada de sustento bíblico. Una de las
primicias que presentan es la garantía de sanidad para el cristiano. Sin embargo, cuando nosotros leemos la experiencia del apóstol Pablo, y Pablo dice que él iba en su primer viaje misionero a predicar a Galacia, y que va a predicar y que termina predicando en Galacia a causa de una enfermedad. Y esa enfermedad de Pablo se ha discutido tanto, como ya lo dije anteriormente, o de un flash de eso, donde se han presentado tantas teorías en cuanto a cuál era la enfermedad de Pablo. Sin embargo, debemos entender que esa enfermedad era una enfermedad latente. En el capítulo 12 de Segunda de Corintios, del capítulo 7 al versículo 9, nosotros vemos que el apóstol Pablo dice que tiene un aguijón en la carne. Dice que me ha bofeteado 3 veces y le he pedido al Señor que me lo quite. Y el Señor me ha dicho, bástate mi gracia. Y donde Dios le dice, bástate mi gracia, eso nos lleva al otro punto de lo que quiero expresar, de que cuando hablamos de que Dios le dijo, bástate mi gracia, es que Dios tiene planes diferentes. Si bien es cierto, nos manda a orar por las enfermedades de nuestros hermanos y nuestras propias enfermedades, nosotros aceptamos la omnipotencia de Dios, que Dios lo puede todo, pero también aceptamos que Dios es soberano y que Él en su soberana voluntad decide o no ha decidido contestar esa oración por la que hemos estado orando muchas veces. Muchas veces la respuesta a nuestra oración es un rotundo no. Y nosotros debemos de aceptarlo en fe. Uno de los pasajes que más me apasiona a mí cuando vemos de aceptar la voluntad de Dios es cuando los 3 jóvenes hebreos en el libro de Daniel, Nabucodonosor les dice, voy a calentar este horno 7 veces más de lo normal, y si no me adoran, ¿qué Dios los podrá librar de mi mano? Y los jóvenes le dicen, el Dios a quien nosotros servimos nos puede liberar. Pero si no lo hace, oh rey, nosotros no vamos a doblegar nuestra fe. De todos modos, vamos a seguir manteniendo nuestra fe, porque creer en Dios va mucho más allá de nuestras propias fuerzas. Ese es el poder verdadero del Evangelio. El poder del Evangelio no depende de nuestras condiciones, depende y se sustenta en sí mismo. Cuando hablamos de eso, Pablo presenta el mensaje de Dios, y Pablo da a conocer el mensaje de Dios en medio de su debilidad. Porque cuando más débiles somos, más fuerte se revela el poder de Dios. Entonces, cuando Pablo llega a Galacia en esa condición, los habitantes de Galacia no lo vieron débil en la debilidad de Pablo, porque el mensaje de Pablo no consistía en salud física, no consistía en comida, no consistía en sucesos milagrosos, consistía en el poder transformador que Jesucristo otorgaba a través de la cruz. Y ese poder transformador estaba sustentado dentro de los parámetros bíblicos, o de lo que consideramos un canon bíblico hasta ese momento, de lo que es el Antiguo Testamento. Entonces, el verdadero poder transformador del Evangelio debe estar basado en lo que la Escritura enseña, porque si no, carece de sentido. El apóstol Pablo le recalca a ellos, le dice, ¿acaso me he hecho enemigo de ustedes por decirles la verdad? Pero la verdad, ¿qué es la verdad? En nuestros días la verdad pareciera ser un concepto muy relativo, un concepto que tenemos que esclarecer muchas veces y defender a la luz de ciertos individuos que creen que simplemente esto es cuestión de opiniones. Y un concepto para tener en cuenta de esto, Pablo
nos llama a ser duros para defender los principios bíblicos de nuestra fe ante enseñanzas que atentan a los principios bíblicos. No debemos de dar tregua a las enseñanzas antibíblicas. Leía esta semana un escrito de Spurgeon, un predicador inglés del siglo XIX, en cuanto a exponer la palabra. Y él decía que nosotros debemos de exponer la palabra de la misma manera que soltaríamos a un león ante sus enemigos. Nosotros no necesitamos defender al león. Si nosotros soltamos al león, el león él solo se va a poder defender. Lo que el apóstol Pablo está haciendo acá es presentar el valor del sacrificio de Cristo fundamentado dentro de la Escritura. ¿Y por qué digo esto? Porque es importante que nosotros tengamos bien en claro los factores bíblicos. Sobre todo el apóstol Pablo acá está haciendo una defensa pastoral. Recordemos que él está hablando, y cuando nosotros vemos el escrito, tiene una cercanía bastante profunda con los cristianos de Galacia. Él le dice: fue tanto nuestro afín cuando yo le llevé el mensaje, que si ustedes se hubiesen podido sacar los ojos para dármelo, me los hubiesen dado. O sea, el cuidado pastoral del cual Pablo está teniendo en este discurso es un cuidado genuino. El cuidado pastoral no es simplemente proteger a los hermanos a que hagan o no hagan ciertas cosas. No, el cuidado pastoral es exponer claramente la Escritura para que nuestros hermanos más nuevos o más débiles en la fe tengan un argumento sólido donde sustentar su fe. Entonces, cuando el apóstol Pablo hace este tipo de presentación ante ellos, no está haciendo no los está viendo de cierta manera mal. Es más, cuando él dice: siento dolores como de parto por ustedes, es por esa pasión que lo llevaba a tener esa defensa de la fe. El verdadero sentido pastoral del apóstol Pablo era precisamente eso: proteger lo que una vez fue sembrado en tierra fértil para que germinara en su momento y para que diera el fruto con el cual fue sembrado, que es llegar hacia el pleno conocimiento de Cristo. Entonces, todo lo que apartase a los cristianos de Galacia de tener ese crecimiento era lo que el apóstol Pablo estaba tratando de podar ahí, toda enseñanza errónea. Y para eso debemos de ser cuidadosos de exponer genuinamente el Evangelio. El apóstol Pablo es uno de los más grandes en eso. Cuando nosotros vemos la carta a los Gálatas, como la he citado anteriormente en la fecha, fue la carta más temprana del apóstol Pablo. Pero sin embargo, cuando nosotros seguimos viendo la trayectoria del apóstol Pablo, lo vemos que él se convierte en un verdadero paladín, en un verdadero defensor de los principios fundamentales del cristianismo. Cuando entendemos eso, vemos la pasión del apóstol Pablo para llevar y dirigir a los nuevos creyentes hacia el verdadero camino de la salvación que podíamos encontrar y que podemos encontrar en la persona de Cristo Jesús. Así que el celo pastoral del apóstol Pablo está fundamentado primero en entender cuál es el verdadero sacrificio, cuál era nuestra condición pasada y cómo debemos de vivir hoy día para poder crecer todos los días hacia el pleno conocimiento del Señor Jesús y así poder alcanzar testimonio de que hemos sido salvos, pero solo a través de la obra redentora de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Dios les bendiga.